El sol se ocultaba tras el horizonte, tiñendo el cielo de rojo sangre, mientras ella se movía con cautela entre las sombras de su granja. Un gruñido sofocado se escapó de entre los arbustos secos, y al girar, descubrió la figura tambaleante de un guerrero apache, cubierto de polvo y heridas profundas. Su respiración era débil, pero en sus ojos ardía una llama indómita que resonaba con dolor y resistencia. Sin dudar, ella sintió cómo la urgencia y la compasión la empujaban a actuar. Sabía que su decisión desafiaría no solo la ley no escrita de la frontera, sino también la desconfianza implacable de sus vecinos. El viento cortaba seco y frío sobre la tierra agrietada que rodeaba la granja. Un mar de tonos ocres bajo un cielo siempre abierto y amenazante. Los cactus se alzaban como centinelas solitarios, y el canto lejano de un búho parecía anunciar presagios inminentes. El rancho, modesto y consumido por el sol inclemente, se erguía aislado en la vastedad de aquel páramo despiadado, donde la vida era una batalla constante contra el abandono y la dureza del clima. Allí la soledad había crecido como una sombra constante en los ojos de ella. Ella era una mujer de pocas palabras, con manos curtidas por el trabajo y un pecho lleno de silencios, secretos y valentía. Viuda desde hacía años, su mundo se había reducido a aquella parcela de tierra que defendía con uñas y dientes. Cuando descubrió al apache, su corazón titubeó entre el miedo y la compasión. Sin embargo, su instinto le dictó que salvarlo era más urgente que cualquier temor. La mirada del hombre, pese al sufrimiento, devolvía una dignidad feroz, una historia escrita en huesos rotos y cicatrices invisibles. Rodearlo de cuidados en secreto, ocultar su presencia de la comunidad crecientemente hostil, era un riesgo que ella estaba dispuesta a correr. Aunque la incertidumbre le apretara el alma, la vida en la frontera acostumbraba a ser dura, pero aquella decisión sembró una semilla de tensión que pronto se extendió como fuego seco. Entre sus vecinos, los susurros crecían, envenenados por viejos prejuicios y el temor a lo desconocido. La noche caía ahí, en la penumbra de la pequeña choza. Ella velaba las heridas del guerrero, escuchando el incesante palpitar de un destino incierto. A pesar del cansancio, sus ojos reflejaban la lucha interna entre su humanidad y la presión de una justicia tribal que no daba lugar a misericordias. Los primeros murmullos y pasos cautelosos fuera de su refugio parecían llevar el peso de un presagio terrible. Ella sentía en el aire un frío diferente, una presencia que no podía ignorar. Cada sonido provocaba en su pecho un latido más acelerado. Cada sombra jugaba con sus sentidos. El guerrero apache, aún débil pero consciente, compartía con ella una mirada cargada de expresión y advertencia. El silencio entre ambos era un pacto tácito, un hilo frágil que sostenía la débil paz que mantenían. Cuando el alba rompió su sueño con un estallido de gritos y golpes contra las puertas, ella supo que el momento decisivo había llegado. Frente a la granja, una horda de guerreros apache emergió del horizonte polvoriento, sus ojos llenos de fuego y exigencia, rodeando la propiedad con un implacable cerco. No pedían palabras ni excusas, demandaban la entrega del hombre que ella, con su propio riesgo, había decidido proteger. La pesada carga de una encrucijada ancestral caía sobre sus hombros, mientras la frontera parecía contener la respiración ante la tormenta que se desataba. Muchos compañeros de esta travesía por tierras olvidadas nos han contado que el destino, o el traicionero algoritmo de YouTube,
a veces desuscribe sin aviso. Antes de que la próxima vuelta peligrosa suceda y se desate el conflicto, revisa ahí abajo si aún estás inscrito en nuestro clan para no perder el hilo de esta saga. No queremos que pierdas ninguna voz que resuena en este valle. Verifica tu inscripción ahora y únete a nuestra historia. La horda de guerreros apache rodeó la modesta choza bajo un cielo que de a poco comenzaba a clarear. Su presencia era un muro impenetrable de miradas incandescentes y puños cerrados. Adentro, ella empuñaba una vieja escopeta con manos temblorosas, sus ojos escudriñando la penumbra tras el hueco de la puerta. El guerrero, aún recostado sobre el suelo, susurró con voz áspera: «Apenas un pedido entrecortado. No puedo dejarlos, no aquí». Cada golpe retumbaba como un latido de tambor ancestral, anunciando el juicio y la venganza. La frontera parecía lanzarle un desafío a ella, que se debatía entre la necesidad imperiosa de proteger a aquel hombre y el peso ancestral de ir contra su propio pueblo y la ley no escrita del lugar. El viento colaba su frío cortante por entre las rendijas, llevando consigo los ecos severos de las voces que demandaban. Ella, consciente de lo precario de su refugio, empezó a trazar mentalmente un plan limitado. No podía enfrentarlos cara a cara, pero tampoco entregaría la vida que había decidido salvar. «¿Quién eres?», preguntó con una voz apenas velaba su desgaste y temor, mientras ayudaba al guerrero a sentarse apoyándose en un rincón. El hombre apache la miró fijamente, su respiración un irregular suspiro. En sus ojos había algo más que dolor, un pasado envuelto en traición y orgullo roto. «Soy un guerrero de mi pueblo, y ahora un fugitivo marcado por la mancha de una sangre derramada injustamente», susurró, arrastrando cada palabra con un peso invisible. «No busco guerra, solo paz. Pero la frontera, aquí la justicia es otra». La sinceridad en su voz quebró una pequeña grieta en la coraza de temor que ella había construido tan celosamente. El guerrero le contó entre jadeos cómo su clan había sido incendiado por una patrulla armada, cómo él apenas logró escapar, cargando con heridas que no solo eran físicas, sino del alma, pues la traición había venido desde quienes menos esperaba. Mientras hablaba, la confianza entre ambos crecía silenciosamente, un lazo improvisado forjado por la desesperación y la humanidad compartida. Desde fuera, los murmullos se intensificaron. Un joven vecino, siempre desconfiado de ella y sus extrañas costumbres, había decidido acercarse para atisbar la realidad tras aquella sombra. Moviéndose entre las cactáceas, plantó su figura allí como un centinela involuntario, mientras sus dedos apretaban el resorte de un revólver. La lealtad dividida corría severa en sus venas: proteger la tierra que compartían o responder a los ecos de un odio ancestral. Ella apenas notó la figura que un crujido cercano la alertó. Sin pensarlo, empuñó su escopeta y apuntó hacia la silueta que oscilaba entre los arbustos. La voz firme, pero cargada de advertencia: «Aléjate, aquí no hay nada para ti, solo peligro». El joven vaciló, y en ese instante escucharon un grito al otro lado del claro. La horda Api se desplazaba, movimientos coordinados, una tormenta viva que parecía querer entrar y reclamar lo que consideraban perdido. La tensión era palpable, el aire se espesaba con un temor que les atravesaba la piel. La frontera no solo era geografía, sino un escenario perpetuo de fragilidad humana y luchas invisibles. En un acto impulsivo, ella arrastró al guerrero hacia una pequeña trampa oculta bajo unas tablas sueltas en el suelo, un refugio improvisado que había construido años atrás para proteger provisiones.
Solo la estrecha abertura permanecería oculta ante ojos distraídos, y allí lo ocultó con sigilo, besando su frente con un suspiro casi inaudible. El chicoteo de los pasos se acercaba. Voces exigentes, órdenes breves y promesas de que nada quedaría sin respuesta. Desde la abertura se filtraron los murmullos del guerrero, que ahora no solo estaba herido en su cuerpo, sino atrapado en este rinconcillo oscuro, que a cada instante se sentía menos seguro. Ella sentía el peso de cada segundo, del tiempo que en su contra apuraba el enemigo. Cuando la puerta de la choza se tambaleó con un golpe brutal, ella se plantó, firme. Un silencio tenso se extendió mientras los visitantes esperaban una señal, una rendición, o quizás simplemente un destello de humanidad en ese enclave olvidado. Ella sostuvo la escopeta con la única fortaleza que podía encontrar, la convicción temblorosa de que protegería a aquel ser, incluso si eso la condenaba a este mundo salvaje. Entonces la voz de un anciano apache emergió entre los clamores, cargada de una fuerza profunda y una autoridad que hizo oscilar el ánimo de la misteriosa horda. «Entreguen al hombre, y no habrá derramamiento. Déjennos hablar». Un debate breve, silencios que quemaban, y finalmente el líder de los que rodeaban asintió con dolor. El campo quedó suspendido en una calma frágil, como una cuerda a punto de romperse. Ella entendió que ese instante podría marcar el destino de todos. Pero justo cuando parecía que la tormenta amainaría, un rumble distante reverberó en la tierra. Una columna de polvo levantada por un grupo de hombres armados irrumpía en el horizonte. Otra patrulla, mucho más numerosa, avanzaba veloz hacia el rancho. El cerco cerca del rescate pronto tendría que enfrentarse con una fuerza que ni el guerrero ni ella podían imaginar. Sus ojos se encontraron por última vez, y en esa mirada hubo miedo, una promesa, y la silenciosa aceptación de que el verdadero infierno estaba apenas comenzando. La puerta de la choza vibró bajo el golpe brutal, ecoando en el silencio como el tambor de una guerra anunciada. Ella se plantó firme, escopeta en mano, escuchando cada respiración detenida de quienes rodeaban la construcción, tan cercana y a la vez inmensamente distante. El guerrero apache, oculto en la estrecha trampa bajo el suelo, luchaba por mantener la conciencia, mientras el olor acre de la tierra húmeda se mezclaba con el sudor frío que le bañaba el rostro. Desde aquella apertura apenas perceptible, sus ojos entrecerrados buscaban el rostro de ella. Sin palabras, el silencio entre ellos era más fuerte que cualquier grito. Ella sabía que no podía ceder, pero cada latido de su pecho amenazaba con romper la frágil coraza que la mantenía en pie. Afuera, las voces de los guerreros surcaban el aire, reclamando con autoridad, haciendo sentir que el tiempo se estrechaba como un lazo invisible. Un crujido a la izquierda la hizo girar con rapidez. El joven vecino apareció, con el dedo sobre el gatillo, ojos llenos de sospecha y rabia. «Déjala pasar», espetó una voz grave detrás de él. El anciano apache que lideraba el cerco los había observado, y con firmeza impuso una tregua temporal. «Dejen las armas, no busco sangre innecesaria». Ella aprovechó el momento para respirar profundo, susurrando a la casa, «Aquí no quieren más muertos». La voz del guerrero resonó bajito, cargada de un cansancio indómito. La frontera nunca es tregua, y el peligro no es solo afuera. Aquella confesión atravesó a ella como un puñal. Sabía, sin que nadie se lo dijera, que su lucha no era solo contra quienes querían capturar al hombre herido, sino contra un sistema entero de prejuicios que se alimentaba de miedo y desconfianza. Mientras el sol emergía tímidamente, un murmullo inquietante llamó su atención.
A lo lejos, la tierra comenzó a temblar bajo las pisadas marcadas de hombres a caballo. Otro grupo, más numeroso, más armado. La nueva patrulla avanzaba rápida, levantando una nube de polvo que parecía devorar el horizonte. Entre los guerreros apache surgió un murmullo agitado. El anciano los miró con gravedad, consciente del peligro que se aproximaba. Ella sintió el sudor deslizarse por su espalda, el peso de la decisión aplastándola desde adentro. Sabía que la pequeña choza no resistiría un asalto abierto contra aquella tormenta que se avecinaba. Pero rendirse tampoco era opción. Había algo más allá de la pura supervivencia, un hilo frágil de humanidad que la ataba al hombre herido y que desafiaba la brutalidad de la frontera. ¿Podré protegerlo?, se preguntó, mientras ayudaba al guerrero a incorporarse ligeramente. Sus heridas sangraban, su respiración era un suspiro entrecortado que apenas le permitía articular palabra. Sin embargo, en sus ojos brillaba la memoria de batallas, de pérdidas y de una dignidad indomable. «Si me dejan regresar a mi pueblo, juro que traeré la paz», dijo con voz apenas audible. Ella se aferró a esas palabras como quien busca un faro en la tormenta. Pero la sombra de la nueva patrulla cerraba el cerco. Entre las hojas secas, un estremecimiento recorrió el cuerpo de ambos. El joven vecino, dudando, miró hacia la formación que se acercaba, y la tensión provocó que su mano temblara ligeramente. En ese instante, un grito se alzó. «No entregaremos a nuestro hermano». Desde el interior, la escopeta de ella retumbó 2 veces, controlada pero autoritaria. El sonido fue el latido firme que rompió el hielo de indecisiones y miedo. La horda apache que rodeaba se detuvo un segundo, y entonces, con un gesto decidido, se acomodaron para preparar defensa. Sin embargo, el anciano se adelantó, levantando la mano con voz profunda y resonante. «No busco guerra, solo justicia. Otro derramamiento de sangre no sanaría nada. Hablen conmigo». La tensión se volvió casi palpable, como el aire antes de la tormenta. Ella supo que esas palabras abrían una puerta que nadie esperaba. Quizá, por un instante, podrían negociarse algo más que órdenes y venganza. En ese momento, un sonido inconfundible irrumpió desde el exterior. Disparos rápidos, ecos que rebotaban entre las piedras, el crujido de una batalla que apenas comenzaba. La nueva patrulla había llegado y no traía razones, solo fuerza bruta. La pequeña choza se convirtió en un punto de convergencia para destinos que pendían entre la vida y la muerte. Ella, el guerrero apache y los que rodeaban sabían que ese día cambiaría para siempre el curso de sus vidas. El guerrero, con esfuerzo, se puso de pie apoyándose en el hombro de ella, su voz una promesa rota por el dolor. «Si no resistimos ahora, no habrá mañana para nadie». Y mientras la batalla se acercaba, una sombra más oscura apareció en el horizonte, un jinete solitario envuelto en polvo y misterio, que observaba desde la distancia, con ojos que reflejaban una historia aún más peligrosa, una historia que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar. La puerta de la choza vibró una vez más bajo el golpe implacable que resonaba en la quietud del amanecer. Ella sostuvo la escopeta con manos temblorosas, el corazón al borde de estallar, mientras la amenaza se cerraba en torno al pequeño refugio donde el guerrero apache yacía oculto. Desde la trampilla, los ojos del hombre herido se elevaron con esfuerzo hacia ella. En aquella mirada, desesperada y firme, se fundían la súplica y la resiliencia. «No puedo dejarlos, no a ti», murmuró con una voz áspera, como un suspiro arrancado a la tormenta que crecía afuera. El frío viento entraba por las grietas,
arrastrando consigo el aroma seco de la tierra y el presagio de un desenlace inevitable. Ella sabía que defenderlo significaba desafiar a toda la comunidad, romper el frágil equilibrio que mantenía a raya el odio que anidaba en las miradas tras las ventanas. Pero no podía dar marcha atrás, no después de haber visto en esos ojos más que un enemigo. Un hombre atrapado entre cicatrices abiertas y un destino que clamaba por justicia. Los golpes cesaron momentáneamente, y una voz profunda se alzó entre la multitud que rodeaba la choza. Era un anciano apache. Su figura encorvada emanaba autoridad y años teñidos de dolor. «No busco una matanza hoy», dijo, su voz resonando como un eco antiguo. «Déjenos hablar, entreguen lo que buscan en paz». Las palabras cayeron pesadas sobre la tensión que se palpaba en el aire. Algunos guerreros bajaron las armas, otros no podían ocultar la rabia que les ardía en el pecho. Ella aprovechó la pausa para apoyar al guerrero, ayudándolo a recostarse contra la pared con cuidado. Sus heridas sangraban aún, pero en sus ojos brillaba una determinación que crecía a cada latido. «Mi clan fue arrasado por una patrulla que juraba traer justicia», contó con voz entrecortada, mientras sus labradas manos temblaban. «Huyo no solo de la sangre derramada, sino de la traición de quienes juraron protegernos». La confesión hundió a ella en un abismo de empatía y pesar. Años de prejuicios y miedo a lo desconocido parecían desdibujarse en aquel instante, reemplazados por la humanidad cruda y desnuda de un hombre roto. Sin embargo, fuera de la choza, el susurro de los vecinos era otro canto, uno impregnado de desconfianza y un deseo feroz de preservar su territorio. Un movimiento súbito hizo girar a ella. Entre los arbustos apareció la figura del joven vecino, sus dedos crispados sobre el gatillo de un revólver. Su rostro, una máscara de duda y temor, se iluminó con sorpresa al ver la escena. «¡Aléjate!», advirtió ella con voz firme y quebrada, buscando mantener la barrera entre aquel lugar sagrado y el aliento cortante del mundo exterior. Un grito de advertencia elevó la tensión. En la distancia la tierra comenzó a vibrar bajo la trocha acelerada de un contingente armado. Una segunda patrulla se acercaba veloz, levantando una nube de polvo que envolvía el horizonte en una niebla ominosa. El anciano apache alzó la voz con fuerza ancestral. «No buscamos la guerra», dijo, «pero defenderemos a nuestro hermano». El pánico en los ojos de la comunidad era palpable. Sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Proteger a un extraño implicaba desafiar siglos de rencores, arriesgar la vida por una esperanza frágil en medio de la desolación. Con un movimiento decidido, ayudó al guerrero a deslizarse hacia la trampa bajo el suelo, una pequeña abertura oculta entre las tablas gastadas. Allí, en la oscuridad estrecha, el hombre se ocultó, protegido por un muro apenas tangible de soledad y confianza. Cada latido dentro de aquella caja de madera parecía amplificarse como un tambor de guerra, mientras afuera las voces se alzaban en un cántico de exigencia y furia. La frontera era un monstruo invisible, que devoraba a todos aquellos que osaban desafiar sus reglas. La puerta crujió bajo otro embate y ella se plantó firme, sin rendirse. La esperanza se aferraba a su garganta como un puñal frío. «Aquí protegemos la vida», murmuró, más para ella que para los que escuchaban fuera. La escopeta parecía un pedazo de su alma, temblando pero decidida. En una ráfaga de viento, un destello apareció en el horizonte. Un jinete solitario emergió de la penumbra del páramo, envuelto en polvo y misterio. Su figura era un enigma irreconocible para todos.
pero en sus ojos brillaba una sombra antigua y un secreto que nadie estaba listo para enfrentar. Ella lo observó por un instante, sintiendo que aquella presencia marcaba el preludio de un peligro aún mayor, uno que podría destruir no solo suya pequeña defensa, sino todo aquello que definía la frontera y su frágil humanidad. El guerrero apache, oculto y silencioso, escuchó el ruido lejano y con voz apenas audible pronunció una oración rota. Si no resistimos hoy, no habrá mañana. La frontera contenía la respiración. Afuera, la tormenta estaba a punto de estallar. Los golpes contra la puerta resonaban aún en la pequeña choza, una batería implacable que parecía sacudir la propia tierra bajo sus pies. Ella contenía la respiración, sus manos firmes en la escopeta, cada músculo tenso como un arco a punto de disparar. Afuera, la noche moría lentamente bajo el primer aliento del amanecer, pero no había espacio para la esperanza en ese lugar. Desde la estrecha trampilla oculta bajo las tablas, los ojos del guerrero apache se abrían con dificultad. La oscuridad era su refugio y su cárcel. El latido de su corazón se mezclaba con los golpes y murmullos que lo envolvían como un aliento frío. No podía abandonar aquel escondite sin condenarse a la captura o a la muerte. Su voz, apenas un susurro áspero, atravesó el silencio. No puedo dejarlos, no aquí, aunque percibo la tormenta que se avecina. Ella no respondió con palabras, pero su mirada le devolvió una determinación silenciosa, quebrada por el miedo y el cansancio. Con cuidado, tomó un trapo húmedo y comenzó a limpiar el polvo y la sangre reseca que cubrían el rostro maltrecho del fugitivo. Cada gesto transmitía una mezcla de ternura y urgencia, conscientes ambos de que el tiempo era enemigo despiadado. Los murmullos y susurros de fuera se transformaban en órdenes bajas, decididas, mientras la horda apache mantenía un cerco cerrado alrededor del modesto rancho. El anciano que dirigía su grupo alzó la voz con un tono grave y ancestral. Entreguen al hombre y evitaremos un derramamiento de sangre inútil. La solemnidad de esa declaración retumbaba en el viento frío, pero pocos de los presentes parecían dispuestos a ceder. Ella entendía que aquel hombre, marcado por la guerra y la traición, era la chispa que podía incendiar el páramo entero, pero también era un símbolo de algo más profundo, la ruptura de ciclos repetidos de odio y violencia que habían asolado aquellas tierras. En sus ojos veía reflejada la dignidad herida y esa luz de resistencia que ni las balas ni el desprecio lograron extinguir. Sin previo aviso, un crujido cerca de la orilla del rancho la alertó. Allí, entre las sombras de los cactus resecos, apareció el joven vecino, ojeroso y tembloroso, apretando el gatillo de un revólver con dedos que no lograban ocultar la mezcla amarga de temor y resentimiento. Sus ojos, oscuros y confusos, lo decían todo. Un hombre atrapado entre la lealtad a su tierra y un miedo ancestral hacia lo distinto. Ella alzó la voz, intentando imponer su autoridad quebrada, pero firme. «Aléjate, aquí no hay enemigo, solo una vida que merece ser salvada». El joven vaciló, la tensión marcando cada segundo como una daga lenta, mientras el viento levantaba las primeras nubes de polvo que anunciaban la llegada de algo peor. Desde el horizonte, el sonido de cascos desbocados retumbó en la vasta llanura. Una nueva patrulla irrumpía en escena, levantando un muro de polvo y ruido que se tragaba la luz. Más hombres, más armas, más violencia invisible que llegaba inexorablemente al rancho solitario. Ella sintió un frío helado que calaba hasta los huesos. El guerrero,
apoyado por un extremo de la choza, palideció aún más, aunque su mirada no perdió la valentía. «Si me entregan, no habrá paz», dijo con dificultad, apretando los puños como si quisiera encapsular todo su dolor en esa promesa rota. «Pero si resistimos, puede haber un mañana». En ese instante tomó una decisión que pesaría sobre su alma para siempre. Con manos firmes y rápidas, arrastró al hombre maltrecho hacia el refugio secreto de la trampilla. Solo una frágil abertura separaba la esperanza de la condena. Ella lo ocultó bajo las viejas tablas, con cuidado, susurros de palabras no pronunciadas flotando en el aire. Los pasos y voces se acercaban, y la presión fuera de la puerta era casi insoportable. Ella plantó los pies firmemente, la escopeta alzada como último escudo contra una tragedia anunciada. «Aquí se protege la vida», murmuró, más para sí misma para los presentes, mientras el miedo y la resolución se entrelazaban como cadenas invisibles que no podía romper. El anciano apache interrumpió la tensión con una frase cargada de historia y pesar. «No deseamos guerra, solo justicia que reconcilie». Su voz era un eco que atravesaba la masa tensa de cuerpos y armas, abriendo una grieta mínima en el muro impenetrable de odio. La horda vaciló, un respiro colectivo que pareció bajar momentáneamente la marea de violencia. Pero entonces, un destello inesperado rompió el horizonte. Un jinete solitario emergió de la nube de polvo, su figura envuelta en misterio y sombras que arrastraban una historia que nadie estaba preparado para enfrentar. Sus ojos, fríos y profundos, escrutaban el rancho con una mezcla de cálculo y amenaza. Ella lo vio, sintiendo que la llegada de aquel hombre era una señal sombría. No era solo la horda apache ni la llegada de la patrulla lo que temían, sino una tormenta oculta que venía desde el pasado, una siembra empeñada en desatar un conflicto que superaba su entendimiento. El guerrero, oculto en la oscuridad, escuchó el ruido lejano de disparos y tropeles. Con voz rota susurró una última orden: «Si no resistimos ahora, no habrá mañana». Y mientras el polvo se elevaba volátil sobre la tierra seca, el rancho se preparaba para el choque inevitable que definiría el destino de todos ellos. Los golpes contra la puerta reverberaban como un tambor incesante. Cada impacto, un recordatorio brutal de la voluntad de quienes allí afuera reclamaban lo imposible. Ella apretaba la escopeta con manos que temblaban, no por debilidad, sino por la tensión que le oprime las entrañas. El guerrero apache permanecía oculto en la estrecha oscuridad bajo las tablas gastadas, su respiración irregular humedeciendo el aire silente dentro del refugio diminuto. El anciano líder apache alzó la voz, grave y resonante, como una voz ancestral que convocaba a la razón en medio del caos. «No buscamos matar, solo justicia. Entreguen al hombre y evitaremos más sangre». Sus palabras, cargadas de peso y siglos de historia, parecían deslizarse entre la muchedumbre como un susurro tenue, pero no lograban abaratar la feroz determinación de la mayoría. Ella, apoyada contra la pared, sentía el peso del mundo en sus hombros. Cada fibra de su ser le urgía a resistir, a desafiar no solo a la horda que cercaba la choza, sino la marea silenciosa pero cruel de prejuicios que reptaba desde las miradas de sus propios vecinos. Cuando sus ojos se encontraron con los del guerrero, vio reflejada esa misma mezcla de dolor y coraje que la impulsaba a no dejarlo caer. De repente, un ruido sordo la sacudió. Un crujido de ramas, un roce furtivo entre los cactus secos. El joven vecino emergió entre las sombras,
su rostro una máscara de conflictos internos, la mano crispada sobre el gatillo del revólver. Tembloroso y confundido, sus ojos escudriñaban la escena, atrapado entre el juramento hacia su tierra y el reconocimiento de un humano herido frente a él. «Aléjate», ordenó ella con voz firme, temblando pero imponente. «Aquí no hay enemigo». El joven vaciló, y ella vio el miedo mezclarse con algo parecido a la compasión en sus ojos. Un escalofrío recorrió el páramo, mientras el horizonte empezaba a arder con el brillo rojizo del amanecer. Desde la distancia, el trote pesado de caballos levantaba nubes de polvo que se tragaban la luz. Una segunda patrulla, cruzando el desierto con fuerza brutal. Los murmullos surgieron entre los guerreros apache, una oleada de inquietud que llegó hasta el anciano, cuya mirada se tornó aún más grave. «No buscamos guerra», repitió, «pero defenderemos a nuestro hermano». Ella sintió como el aire se tornaba denso, cargado de una electricidad que le atravesaba la piel. Si la frontera ya era un terreno hostil, aquella amenaza que avanzaba a galope era un presagio de desgracias mayores que apenas alcanzaba a concebir. El guerrero, con esfuerzo, se incorporó apoyándose en un rincón, sus ojos apenas abiertos, pero encendidos por una voluntad indomable. «Si me entregan, no habrá paz», susurró, cada palabra un filo de dolor. «Pero si resistimos, puede haber un mañana». Las palabras resonaron profundamente en ella. Sin más demora, con un movimiento ágil y clandestino, lo ayudó a deslizarse bajo la trampilla secreta que había preparado años antes para emergencias. El hombre desapareció en la estrechez oculta, prometiendo guardar silencio, prometiendo esperar la tormenta. Los pasos y voces afuera crecían en intensidad y desesperación. Los golpes contra la puerta cesaron por un instante, pero la tensión no menguó. Ella se plantó en el umbral, escopeta en mano, aferrándose a la decisión que había tomado y que ahora la ponía contra un mundo entero. De repente, el anciano apache conversó con el líder de la patrulla cercana, un hombre rígido con ojos fríos y un porte autoritario, y la voz del anciano volvió a elevarse, calmada pero firme. «Buscamos justicia, no exterminio. Un descenso a la violencia nos destroza a todos». Entre los hombres armados se abrió un breve silencio, un respiro tenso antes de que todo volviera a arder. Sin embargo, ese momento firme fue interminable para ella. Su pecho latía con desesperanza y valentía mezcladas, sabiendo que el futuro pendía de un hilo invisible. En ese instante, una figura apareció en el límite del rancho, levantando una nube de polvo, a paso lento y decidido. Un jinete solitario, envuelto en mantas raídas y cubierto por un polvo blanquecino, que observaba con ojos penetrantes y ásperos como el suelo firme, bajo sus monturas olvidadas. Su presencia era un signo que nadie esperaba. Había llegado alguien con un pasado oscuro y una amenaza aún mayor que la sequía, la guerra o la desconfianza. Con cada latido, la sombra de ese hombre crecía en la mente de ella, prolongando un futuro más oscuro y tortuoso. El guerrero apache, desde la boca estrecha de su escondite, alcanzó a percibir la figura que se acercaba y pronunció, con voz rota pero firme: «Si no resistimos ahora, no habrá mañana». Y mientras el mundo parecía detenerse, el rancho se cubría con la sombra alargada de esa nueva tormenta, anunciando que la frontera estaba por revelar sus secretos más cruentos y que aquella lucha apenas comenzaba. Los golpes en la puerta seguían su ritmo incansable,
como un tambor ancestral que anunciaba la llegada de la tormenta. Ella respiraba profundo, cada inhalación pesada, impregnada de frío y miedo. La escopeta firme en sus manos que temblaban apenas. La tierra bajo sus pies parecía sostener el aliento, suspendida entre la vida y la muerte. El guerrero apache, oculto y compuesto en la estrecha oscuridad bajo las tablas, luchaba por mantenerse consciente, sintiendo cada retumbar como un latido que lo acercaba a un destino incierto. La voz grave del anciano que lideraba la horda resonó con un peso inquebrantable. No buscamos derramar más sangre. Entreguen al hombre y habrá justicia. Pero la multitud que rodeaba el rancho estaba dividida, marcada por años de heridas abiertas y desconfianza profunda. Como un gesto de un pasado que no muere, la espada invisible del rencor dividía y atizaba la piel de aquellos hombres y mujeres endurecidos. Ella apoyó la espalda en la pared, sus ojos hallando nuevamente los del guerrero. En esa mirada quebrada se encontraban un océano de silencios y el rastro de miedos que ambos compartían. El hombre herido, con respiración entrecortada, farfulló: «La frontera no es solo tierra, es un campo minado de juramentos rotos y cicatrices invisibles». Su voz, rasposa y baja, impresionaba más que cualquiera de los gritos que llegaban desde afuera. Un crujido agudo la hizo girar con rapidez. Entre los cactus secos apareció el joven vecino, esa sombra confusa de desconfianza y temor, con el revólver apretado entre los dedos. Su rostro mostraba el conflicto que lo devoraba, la lealtad a un territorio cada vez más hostil, contra una empatía inesperada ante la fragilidad de aquella vida que albergaban. Ella alzó la voz con autoridad temblorosa: «No te acerques, aquí no hay un enemigo, solo una vida que merece ser salvada». El vecino vaciló, la crispación de su mano suavizándose frágil, mientras el rugido distante del amanecer se extendía sobre el páramo. Pero el sonido del trote no era uno solo. Una segunda patrulla cabalgaba con fuerza implacable, levantando una nube de polvo que eclipsaba el horizonte. Más hombres, más armas, una tormenta invisible que venía a multiplicar el caos. Ante la llegada de esta amenaza, la voz del anciano volvió a imponerse, llena de gravedad y raciocinio. «No deseamos guerra, pero defenderemos a nuestro hermano». Su sentencia fue un desafío que resonó con un eco sordo entre la multitud, señal de que la hora de la tregua estaba por terminar. Ella sintió cómo el hielo del miedo se extendía por su columna, un filo frío que amenazaba con deshacer cada resistencia. El guerrero, apoyado contra el suelo y la pared, apretó los dientes, el dolor y la rabia mezclados en sus ojos apagados pero indómitos. Su voz fue apenas un suspiro cargado de promesas. «Si me entregan, no habrá paz, pero si resistimos, solo quizá habrá un mañana». Con esa frase, que resonó como un juramento roto, ella actuó con urgencia. Guiando al hombre maltrecho con cuidado, lo deslizó hacia la trampilla. Secreta oculta entre las tablas, la estrecha abertura era su santuario y su prisión, el único resguardo para lo que quedaba de su dignidad y vida. Lo ocultó en la penumbra, susurrándole palabras que eran como un humilde conjuro. Ahora solo queda esperar, resistir juntos. El silencio abrazó la estancia, pero fuera la tensión crecía, palpable e hiriente. Desde la noche al final de la puerta, la presión aumentaba. Voces exigentes, y pasó amenazas claras. Ella se plantó firme, su escopeta levantada como el último relicario de una fe quebrada y temerosa. «Aquí protegemos la vida», murmuró, apenas un hilo de voz que parecía meditar su propia convicción al borde del abismo. El anciano apache alzó nuevamente la palabra, no para avivar llamas,
sino para apagar la furia con un ruego ancestral. No busco una guerra que nos destruya, sino justicia que sane. Su voz abrió un pequeño respiro entre las miradas endurecidas, un breve instante de calma antes de que la tormenta rugiera de nuevo en el horizonte. Y justo entonces apareció una figura solitaria. Un jinete envuelto en mantas gastadas emergió del polvo azul que el viento levantaba. Sus ojos, oscuros, profundos y cargados de un pasado que parecía cargar el peso de todo el páramo, recorrieron lentamente el rancho y la masa tensa que se agrupaba. Su presencia era un presagio desconocido y temido, un enigma que desafiaba incluso al momento agitado que los rodeaba. Ella lo observó sin pestañear, con la sensación de que aquella sombra guardaba secretos más peligrosos que la horda o la patrulla que gritaba afuera. Un suspiro profundo se escapó del guerrero desde la abertura donde se ocultaba, y con voz rota, casi fantasmal, pronunció la sentencia que parecía sellar ese instante brutal. Si no resistimos ahora, no habrá mañana. El viento alzó súbito su furia, y el mundo contuvo la respiración. Más allá del polvoriento horizonte, las primeras balas rasgaron el aire. El rancho quedó convertido en el epicentro de una tormenta, un punto donde se enfrentarían no solo fuerzas de hombre contra hombre, sino destinos quebrados que nunca volverían a ser los mismos. Los golpes contra la puerta resonaron como un tambor ancestral, cada uno un pulso implacable que hacía temblar la modesta choza. Ella, firme y temblorosa a la vez, apretaba la escopeta como un último voto de fe en medio del caos que comenzaba a devorar la frontera. El guerrero apache, oculto tras la estrecha trampilla bajo el suelo, respiraba con dificultad, cada inhalación un suspiro rasgado entre la penumbra. La voz de aquel anciano líder, profunda y cargada de historia, se elevó sobre el murmullo. No buscamos la sangre ni la venganza ciega. Entreguen al hombre y evitaremos más derramamiento. Pero las miradas de quienes rodeaban el rancho brillaban con un fuego que no admitía tregua ni diálogo. Viejas heridas y resentimientos anidados en sus corazones eran cuchillos invisibles que apuntaban a la incomprensión. Ella volvió la mirada hacia el interior, buscando en los ojos del guerrero la fuerza común que los mantenía juntos. En su expresión había un océano de silencios compartidos, cargados de miedo y determinación. Él, con la voz ronca y quebrada, confesó: «La frontera es más que tierra. Es un campo minado donde las heridas se esconden bajo la piel, y las promesas rotas se transforman en fantasmas». Un crujido abrupto cortó la escena. Entre los cactus secos, el joven vecino emergió, sombra confusa de furor y temor, con el revólver prendido en sus dedos que temblaban. Su rostro reflejaba la lucha interna, la lealtad fracturada entre la tierra que amaba y el destello humano que reconocía en aquel forastero herido. Ella lo enfrentó con voz firme y temblorosa. «No te acerques. Aquí no hay enemigo, solo una vida que merece ser salvada». El joven titubeó un instante. El aire se cargó con el roce del amanecer y el peso de la amenaza creciente. Desde el horizonte, un estruendo de caspos asomó entre la bruma de polvo. Llegaba una segunda patrulla, cabalgando sin piedad. Un muro de hombres armados y voluntad dura que se tragaba la luz. Uno de los guerreros apache alzó la voz, repetida con gravedad ancestral: «No deseamos guerra, pero defenderemos a nuestro hermano». Aquellas palabras cayeron como piedra fundida sobre la tensión que hervía. Ella sintió el hielo del miedo esparcirse por su columna,
una punzada que la condenaba a resistir o caer. El guerrero hizo un esfuerzo para levantarse, apoyándose en la pared con mirada encendida. Si me entregan, terminará la esperanza. Pero si resistimos, quizá haya un mañana. Sus palabras, exfragilidad y fuerza, la empujaron a un acto decisivo. Con un movimiento ágil y preciso, lo condujo hacia la trampilla escondida en el suelo. La estrecha abertura era sagrada ahora, refugio de su última bala contra el destino. Lo ocultó entre la oscuridad, susurrándole una promesa rota. Resistiremos juntos, aunque el mundo implosione. Los golpes cesaron un instante, pero el silencio era un preludio terrible. Ella se posicionó en la puerta, la escopeta en alto, el cuerpo tenso y con la convicción frágil de quien abraza un abismo. «Aquí protegemos la vida», murmuró, «más para sí que para los presentes». El anciano apache volvió a hablar. «No buscamos guerra, sino justicia que sane». Su voz abrió un resquicio en la ira, un silencio de rendición momentánea antes del infierno. Entonces apareció. Una figura solitaria emergió envuelta en polvo y misterio. Un jinete maltrecho que avanzaba lento, pero con mirada implacable. Sus ojos profundos se posaron en la choza y la turba, cargados con un secreto más oscuro que cualquier pistola o herida. Ella lo observó sin pestañear, sintiendo que todos los peligros aparentes eran solo preludios de aquello. El guerrero oculto percibió el aliento de la sombra que se acercaba, y con voz tan débil como un lamento, pronunció: «Si no resistimos ahora, no habrá mañana». El viento se alzó con furia, y el mundo contuvo la respiración. El rancho acababa de convertirse en el epicentro de una tormenta cuyo estruendo prometía desgarrar el alma de la frontera. Los golpes cesaron con un estrépito final, un último tambor en la puerta que vibró bajo la furia del amanecer. Ella, con la escopeta apretada entre manos firmes aunque cansadas, respiró hondo y se dispuso a enfrentar lo inevitable. El silencio que siguió fue pesado, doliente, mientras la multitud que rodeaba el rancho esperaba una señal, un gesto, una rendición. Pero en sus ojos había fuego, no de ira, sino de una resistencia nacida de las heridas compartidas y la humanidad que se negaba a morir. Desde la estrecha trampilla, el guerrero apache contenía el aliento, cada latido una batalla contra el dolor y la oscuridad que lo envolvía. Su mirada se posó en ella, cargada de gratitud y una promesa sellada en el lodo y la sangre. «Si caigo, que no sea en vano», susurró, voz frágil pero poseedora de esa fuerza que solo los que han soportado tormentas llevan en el alma. Las sombras empezaron a disiparse con la llegada del anciano líder de la horda apache, cuya voz emergió como un eco antiguo, firme y respetado. «No deseamos enemistades eternas, sino justicia que limpie las heridas. Este hombre es nuestra sangre, y su vida nuestra responsabilidad. No buscaremos la guerra si se abre camino a la palabra». Sus palabras abrieron una grieta en la tensión que parecía imposible de romper. Los murmullos entre los guerreros fueron transformándose en un susurro consensuado, una tregua inestable pero naciente. Ella bajó la escopeta lentamente, los músculos aún tensos, mientras su mirada buscaba la del joven vecino, quien reculó entre los cactus, la ira vencida por la comprensión naciente. Entonces apareció la sombra, que hasta ahora parecía eclipsar todo. El jinete solitario emergió del polvo con paso firme, una figura marcada por un pasado tan duro y complejo. Como la misma frontera, sus ojos, profundos y cargados de misterio, se elevaron hacia el rancho. Un silencio reverente cubrió el páramo mientras él remontaba la distancia.
una presencia oscura e imponente que parecía llevar en sus espaldas más secretos que los que la tierra seca podría contar. La figura se detuvo al borde del círculo de hombres y armas. Con voz grave y cargada de autoridad silenciosa, dijo: «Los antiguos códigos no pueden ser rotos impunemente. Vengo con un mensaje, uno que decidirá el destino de esta tierra y de los que en ella vivimos». Nadie osó interrumpir. Ella sintió el peso de esas palabras como un presagio, pero también como la llave para cerrar la puerta al ciclo de violencia sin fin. El guerrero oculto en la trampa, al escuchar al jinete, logró incorporarse con esfuerzo. La fatiga marcaba su cuerpo, pero la fuerza del espíritu renacía en sus ojos. «Si hay camino hacia la paz», dijo con voz firme, «debemos recorrerlo juntos. Hasta ahora hemos sido enemigos en la oscuridad, pero aún podemos elegir la luz». Con la llegada de ese hombre y las palabras del anciano, un aire nuevo comenzó a inundar la frontera áspera. Los guerreros apache comenzaron a dispersarse lentamente, las armas bajadas, reconocimiento silencioso de que la guerra no era la única respuesta. El joven vecino se acercó a ella, con gesto cambiado, dejando caer su revólver sobre la arena, símbolo de una tregua ganarada en el filo de la comprensión. Ella apoyó una mano temblorosa sobre el hombro del guerrero, un gesto que no necesitaba palabras para volverse un pacto. La lluvia de polvo comenzó a sentarse, el sol trepando con fuerza, tiñendo la tierra de calidez y promesas renovadas. En ese instante, comprendieron que el verdadero enemigo no era el otro, sino el ciclo implacable de miedo y rencor que había marcado sus vidas. Romperlo significaba apostar por una alianza improbablemente humana, una que trascendería el polvo, las balas y el silencio. Mientras el sol bañaba la choza y los cactus en una luz dorada, la historia de ella y el guerrero apache llegaba a su fin. Con gritos ni sangre, sino con una sagrada tregua sellada en miradas y silencios compartidos. Y aunque la frontera seguiría siendo dura y llena de desafíos, en aquel remoto rancho aislado había nacido una esperanza que ningún hombre ni guerra podría apagar. Entre la tierra seca y el horizonte infinito, dos mundos habían encontrado, finalmente, un motivo para caminar juntos hacia un mañana diferente. El viento arrastró lejos las sombras remanentes, y en el corazón de la frontera quedó la certeza de que pese al dolor, la humanidad siempre tiene espacio para la redención. Así, en el eco antiguo de la desolación, brotó una historia de coraje y compasión que perduraría mucho más allá del polvo y el tiempo.